buenas tardes. Hoy en el noticiero de AB Handel tenemos un tema que es de vital importancia para los ciudadanos. Esto tiene que ver con las respuestas de las autoridades. Pero para entender más a profundidad este término es necesario hacer una introducción. De tal manera que frente a los asaltos por parte de los empresarios políticos a las puertas de la agenda de las autoridades públicas, estas no se quedan sin reacción. Por ejemplo, las autoridades pueden aceptar el hecho de tratar el problema, es decir, reconocen y legitiman su existencia escribiéndolo en la agenda pública o por el contrario rechazándolo. En cualquiera de los dos casos, las autoridades tienen a su disposición una serie de estrategias. Entonces, si las autoridades reconocen la existencia del problema, no quiere decir que lo puedan o que lo piensan solucionar. Se han inventado algunas prácticas que van a emplear los responsables políticos para modular o limitar el impacto de la inclusión del problema en la agenda. Una de ellas es, por ejemplo, recibir y escuchar a representantes fingiendo un gran interés por el problema y también prometen ocuparse pronto de eso. Una respuesta de las autoridades sería: tenga paciencia y pase mañana. Un ejemplo de ello es lo que nos va a mostrar mi compañera Jessica, quien se encuentra actualmente en una de las manifestaciones del paro nacional. Ya entendiendo el contexto, explicaremos un poco la situación empírica a nuestros televidentes que actualmente está sucediendo. Como le dice el libro de André Noel Roth, las autoridades públicas pueden afectar el problema, pero reglamentarlo, o de manera simbólica realizar algo sabiendo que esto no va a solucionar el problema. Y es posible que ellos estén en la capacidad de anticipar el problema y tomar las medidas para resolverlo. Antes de que se generen demandas, exigencias por parte de grupos sociales y políticos, en el presente año se presentó discordia sobre la reforma tributaria que iba a aplicar en Colombia. El gobierno presentó una agenda que buscará acabar el paro. En sí, son 6 temas esenciales que responden tanto a lo que se ha venido solicitando desde distintos sectores, como lo son el sector social y empresarial e institucional, como los propios programas y presupuestos que ha venido avanzando el gobierno. En estos puntos claves está la vacuna masiva, la reactivación segura del desarrollo social, que contempla el empleo y emprendimiento, comunidades étnicas y campesinas, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero. Con base en estos temas, se adelantará el diálogo para poner punto final al paro nacional. Se informa que no se trata de una conversación nacional, sino de una agenda de trabajo conjunto sobre lo fundamental para salir de esta crisis. Por esta razón, habrá encuentros nacionales, regionales, con poblaciones transversales como jóvenes, de género y víctimas. Y es que otra solución consiste en aprobar las reivindicaciones de los empresarios políticos, pero al mismo tiempo invocar elementos de fuerza mayor que emplean su resolución, como: yo lo entiendo y quisiera ayudarle, pero qué pena con ustedes, es imposible en el momento, o esto no depende de mi despacho. Esta es una respuesta muy común hasta desgastar el problema, y lo que tratan de solucionar es crear una comisión de expertos para estudiar más a fondo el problema y darle una solución pronta, pero esta solución permite postergar cualquier decisión y que el interés por el problema desaparezca. Tratan que sea un problema de menor impacto, y lo que van a hacer es estructurar unas cadenas administrativas pacíficas, pero sin ligarse con el contenido, como: yo me encargo del problema, pero no me comprometo como tal o con cuál solución. Y esto es lo que nos va a presentar a continuación mi compañero Santiago, quien nos tiene una nota sobre cómo se aplican en las políticas públicas. Indignación, protestas y violencia. La reforma tributaria impulsada por Iván Duque
sirvió como válvula de escape para una tensión social latente en Colombia, y en el momento en el que la desigualdad se ha acentuado por la pandemia. Tras enviar al ejército a las calles para contener la situación, ahora el presidente da marcha atrás. Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto, fruto de los consensos, y así evitar incertidumbre financiera. Así, como primera medida de respuesta por parte de las autoridades, el presidente aceptó en los últimos días la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nombrando a José Manuel Restrepo como nuevo ministro responsable de la comisión de expertos que buscan la reestructuración de la reforma tributaria. Esto como segunda medida de respuesta por parte de las autoridades, ya que según el autor Andrés Noel Roth, es necesario nombrar una comisión que busque el desarrollo eficaz de una solución mediante políticas públicas. De esta manera es posible postergar la decisión, y de igual manera se autoriza la reivindicación por parte del sujeto público o privado causante de la discordia, en este caso el ministro de Hacienda, representado por el presidente de la República. Al menos 47 personas han muerto en las protestas, aunque organizaciones civiles hablan de más fallecidos y de centenares de abusos de las fuerzas del orden. Las principales ciudades fueron escenarios de movilizaciones contra las propuestas de ley, que incluía la subida de impuestos a la canasta familiar y de servicios básicos como la electricidad, la luz o el agua, lo que espera poder reconducir la situación en las calles con la modificación de la reforma tributaria. Pero los manifestantes de los últimos días se implican reclamos más amplios. La economía está en uno de sus peores momentos en décadas. Desde el inicio de la pandemia, 3,5 millones de colombianos han caído en la pobreza, lo que anunció modificaciones destinadas a proteger a los más vulnerables y consensuadas con partidos políticos, el sector privado y la sociedad civil. De esta manera busca alivianarse la situación en las calles y al mismo tiempo cubrir la brecha fiscal que dejó el mal manejo de los recursos durante la crisis sanitaria, buscando una reforma fiscal que afecta solamente a las empresas y a las clases más altas. Así vemos dos ejemplos del mismo modelo de respuesta, como actores netamente estatales con la participación de partidos políticos y sectores privados, relevantes que pueden dar respuesta a las demandas de la situación actual. De acuerdo con lo que han establecido mis compañeros, no solo las autoridades públicas pueden aceptar el problema, pero reglamentar en algunos aspectos menores sin tocar el fondo del problema de manera simbólica. Se realiza algo sabiendo que este no va a solucionar realmente el problema, pero sin embargo la hipocresía no está siempre presente y las autoridades suelen también aceptar realmente buscar una solución. Además de que es posible que ellas tengan la capacidad de anticipar el problema y tomar las medidas para resolverlo antes de que se generen demandas y exigencias por parte de algunos grupos, bien sean sociales o políticos. También es muy importante que la otra alternativa a disposición de las autoridades que se rehúsan rotundamente a la inclusión del problema en su agenda, pues para lograrlo existen también varias opciones que puedan resistir a la presión o a través de respuestas o comunicaciones que tienden a demostrar la existencia de un problema como un problema social. Digamos que una modalidad es la de acoger como un blanco a los principales empresarios políticos o grupos para desprestigiarlos o comprometerles con ventajas personales a cambio de la desactivación de la existencia, como el clientelismo, la corrupción, ofrendas o algunas estrategias. Digamos que esto consiste en buscar el apoyo de otros sectores de la opinión pública y lo que hacen es tomarlos como testigos de que la exigencia proviene de una minoría privilegiada o manipulada por grupos subversivos extremistas. Entonces, las autoridades también pueden reprimir durante este tiempo a los líderes y también a sus seguidores para criminalizar la protesta o estigmatizar a aquellos que funcionan como empresarios políticos o profundizar y utilizar sus divisiones internas. Para esto, mis compañeros darán unas conclusiones de cuáles son los puntos de las autoridades, de las respuestas de estas autoridades públicas.
De manera similar al caso de la inscripción en la agenda, esas respuestas de las autoridades públicas no son excluyentes, las unas de las otras. El juego político consiste justamente en buscar estrategias que permitan obtener mejores resultados posibles en función de sus intereses, objetivos, y cada estrategia cuenta con sus ventajas, desventajas y riesgos. La pregunta es, ¿hasta qué punto es conveniente políticamente a corto, mediano o largo plazo dar tal cual o cual respuesta? ¿En qué momento es preciso cambiar su estrategia? Aquí es donde se encuentra la capacidad política, la imaginación política de buscar las debilidades y las fortalezas de los adversarios para poder utilizar a su favor cuando se presente la oportunidad, tanto por parte de los empresarios políticos como por parte de los gobernantes.